Hola, muy buenas, soy Rafael Páez, farmacéutico de primaria, este de aquí es Lillo. Sed todos muy bienvenidos a nuestro canal, La Farmacia del Lillo. Hoy traemos un tema bastante peliagudo como es el uso de antipsicóticos para los síntomas comportamentales y psicológicos de la demencia. Un tema que es bastante polémico y que nos va a dar para más de un vídeo. Así, en este primer vídeo hablaremos de la justificación del tratamiento y de qué fármaco escoger según el perfil de nuestro paciente. En un segundo vídeo hablaremos de cómo hacer un correcto seguimiento del tratamiento y cuándo debemos abordar la de prescripción o retirada del mismo y cómo llevarla a cabo. Antes de entrar en materia tenemos que dejar una cosa muy clara. Si alguien está viendo este vídeo desde fuera de Andalucía, debe saber que aquí en Andalucía los antipsicóticos atípicos son de visado para todos los pacientes, no solo para los mayores de 75 años como en el resto del Sistema Nacional de Salud. Y otra cosa muy importante es que vamos a hablar de las indicaciones que los antipsicóticos tienen, tanto en ficha técnica como autorizadas para el visado en Andalucía por resoluciones de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. Es decir, vamos a hablar que en Andalucía está autorizado el uso de quetiapina y de olanzapina para la demencia, mientras que en el resto del Sistema Nacional de Salud esas dos indicaciones no están en la ficha técnica de estos fármacos. Así que nada, hecha estas dos aclaraciones, ¡dentro vídeo! A lo largo del vídeo de hoy, todo lo que vamos a decir está extraído de estos dos documentos. Por un lado, la Guía Farmacoterapéutica de Atención Primaria al Día del Servicio Andaluz de Salud y por otro lado, el Boletín INFAC de manejo de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. ¿Qué son estos síntomas psicológicos y conductuales de la demencia? Bueno, pues son una serie de signos y síntomas de alteración de la percepción, del contenido de pensamiento, del estado de ánimo o de la conducta. Incluyen agitación, depresión, apatía, psicosis, aprensión, agresión persistente, preguntas repetitivas, alteraciones del sueño, deambulación o incluso comportamientos socialmente inapropiados. Se asocian a peores resultados en salud, exceso de morbilidad y mortalidad, hospitalizaciones y es una de las grandes causas de disminución de la calidad de vida, tanto de los pacientes como de los cuidadores. A diferencia de la alteración cognitiva y funcional, esto ocurre de forma episódica, con lo cual se dificulta tanto su prevención como su tratamiento. Entre un 60 y un 90% de los pacientes con demencia pueden presentar este tipo de síntomas a lo largo de la enfermedad y la prevalencia de los mismos va a aumentar conforme aumente la gravedad de la misma. Entre todos los síntomas, la agresión y la agitación son los más característicos de las fases avanzadas, especialmente cuando el paciente presente problemas de comunicación. La primera afirmación que vamos a hacer va a sorprender a más de uno, y es que estos fármacos no han demostrado ser más eficaces que las medidas no farmacológicas para el control de estos síntomas. Habrá quien diga, bueno, pero aparentemente en la práctica clínica se observa efectividad de estos tratamientos. Bueno, pues realmente parece que demuestran cierto pequeño beneficio en los síntomas psicóticos, en la agitación y en la agresividad, pero realmente si se observan y se ven con profundidad los estudios, se observa primero una alta tasa de respuesta a placebo, un 30%, y en muchos casos una remisión de la sintomatología de forma espontánea a los 3 meses. Y esto es lo que nos puede confundir y dar esa falsa idea de que estos fármacos son muy efectivos para el tratamiento de estos síntomas. Desgraciadamente no lo son y están acompañados de unos efectos adversos bastante serios. En esta diapositiva tenemos los efectos secundarios de los antipsicóticos en los pacientes con demencia. Vemos que son bastante importantes teniendo en cuenta que acabamos de decir que el beneficio clínico va a ser muy modesto. Tenemos riesgos físicos y cardíacos, ictus y aumento de mortalidad, aumento del riesgo de caída y fracturas, riesgo incrementado de neumonía, edema, riesgo de tromboembolismo, alargamiento del QT, neurológicos y motores, somnolencia, empeoramiento cognitivo, ojo, estamos hablando de pacientes
con deterioro cognitivo, parkinsonismo, ojo, estamos hablando de pacientes que pueden tener demencia por enfermedad de Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy, distonía, acatisia, discinesia tardía, alteración de la marcha y convulsiones, todo el conjunto de efectos adversos extrapiramidales y además los típicos efectos adversos de los antipsicóticos a nivel metabólico con ganancia de peso, riesgo de desarrollar diabetes y riesgo de provocar en el paciente síndrome metabólico. Si unimos ambos factores, por un lado una eficacia muy limitada y por otro lado unos efectos adversos bastante graves, llegamos a estas recomendaciones, que el uso de antipsicóticos debe ser lo más restrictivo posible en estos pacientes. Así, solamente debemos usarlos por tiempo limitado en situaciones que sean especialmente graves, que conlleven un riesgo inminente para el paciente o los cuidadores, y nos debemos centrar en el tratamiento de la psicosis, los delirios y las alucinaciones que cursen con agitación o agresividad grave. Así, debemos evitar su uso en apatía o aislamiento, en comportamientos inapropiados que no sean peligrosos, vocalización repetitiva. Hay algunos síntomas como la deambulación errática que pueden empeorar como efecto paradójico con el uso de estos fármacos y tampoco lo debemos usar para tratar acciones repetitivas sin agresividad. Además, incluso cuando instauremos el tratamiento farmacológico, tenemos que tener en cuenta que las medidas no farmacológicas deben mantenerse todo el tiempo. Antes de iniciar el tratamiento, si hemos decidido instaurarlo, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el contexto clínico del paciente, es decir, ver en ese paciente cómo van a caer esos antipsicóticos que vamos a instaurar. Para ello tenemos que ver las comorbilidades del paciente. Tenemos que tener en cuenta también sus factores de riesgo cardiovascular, porque hemos visto que los antipsicóticos probablemente los van a empeorar. Y tenemos que tener en cuenta el resto de medicación que toma por el riesgo de interacciones. Otra cosa muy importante es que a la hora de instaurar un antipsicótico es muy importante que sea una decisión compartida e informada. Compartida normalmente con los cuidadores e informada. Tenemos que informar a los cuidadores de que vamos a instaurar este tratamiento para tratar una serie de síntomas, que este tratamiento no se debe prolongar demasiado en el tiempo y que llegado un momento vamos a tener que retirarlo. ¿Vale? Si hacemos esto, cuando llegue el momento de retirar el antipsicótico, no nos encontraremos con tantos problemas. Y lo tercero es que antes de instaurar el tratamiento tendremos que hacer, dentro de esa evaluación del contexto clínico, una valoración basal del estado de salud del paciente. Se recomienda, por ejemplo, hacer un electrocardiograma y luego periódicamente tendremos que ir evaluando al paciente para ver si el tratamiento con antipsicóticos está provocando algún tipo de efecto adverso indeseable, interacción grave, etcétera, etcétera.